Que el Señor lo bendiga, le habla a su hermano Esgin Calderón Valverde. En esta oportunidad continuamos con el capítulo 24 del Evangelio según San Mateo. Como repaso inicial del programa de hoy, les quiero resumir que en la primera parte nosotros hablamos de una primera etapa del fin del mundo que hemos denominado la pretribulación. Es decir, el fin del mundo lo hemos dividido en 5 partes, como lo vamos a ver dentro de un momento ya graficado. Y esas 5 partes hemos visto la primera parte en el programa anterior, la pretribulación, donde se distingue por guerras mundiales, hambrunas, terremotos. Lo hemos visto desde el punto de vista también de Lucas y desde el punto de vista del libro del Apocalipsis. También habíamos dicho que Jesús a eso le llamó principio de dolores de parto. Cuando él habla de principio de dolores de parto, se refiere a la tribulación. Supuestamente, bueno, la comparación es muy simple. Los dolores son los sufrimientos de la iglesia y el parto es la venida de Cristo. Ya cuando Jesús viene, se da a luz una nueva criatura. Eso es una comparación muy simple. A eso se le llamó la pretribulación. Nosotros vimos, por ejemplo, que en este siglo pasado, en el siglo XX, se dieron algunos acontecimientos interesantes. No estoy diciendo, no estoy afirmando que el fin del mundo haya iniciado en el siglo XX, que hay muchas posibilidades de que haya iniciado en el siglo XX, sí. Por ejemplo, tenemos acontecimientos como la Primera Guerra Mundial, anunciada por nuestro Señor Jesucristo, ya sea Primera, Segunda u otra Guerra Mundial, no sabemos, pero sí sabemos que se habla de una guerra mundial. Tenemos que eso fue en 1914 a 1918. Tuvimos también la Segunda Guerra Mundial de 1939 a 1945, donde se da una gran arma, la famosa bomba atómica o nuclear sobre Nagasaki y Hiroshima. Tuvimos también que nace el Estado israelí en 1948. Aparte del montón de situaciones que se están dando, la inversión, por ejemplo, el mundo secular, la inversión de valores cristianos, religiosos, contra estos valores. Es decir, el mundo ha dado un giro, se ha alejado de las iglesias, se aleja de la religión y hay un odio y hay persecuciones contra la iglesia. Es decir, ¿qué está pasando? ¿Qué va a suceder? Es interesante. Luego habíamos hablado de las etapas del fin del mundo. Aquí las tenemos. La pretribulación, que es la primera etapa del fin del mundo, que fue la que estuvimos hablando, todo lo que ha ocurrido o lo que supuestamente va a ocurrir antes de la gran tribulación, que son hambrunas, terremotos, pestes, etcétera, guerra mundial. Entonces, esos son elementos antes de la gran tribulación. La gran tribulación, que es la que hoy vamos a comenzar a ver. La segunda venida de Jesús, porque la primera venida fue cuando nació como humano, creció y murió y resucitó. La segunda es, ahora que viene de nuevo, a eso le llamamos la tercera etapa del fin del mundo. Luego tenemos una cuarta etapa que es la ira de Dios, una quinta etapa del milenio, mencionada en el Apocalipsis ampliamente, igual que la ira de Dios, y una sexta etapa del juicio final, que lo vamos a ver en el capítulo 25 de Mateo. Estas son las etapas, pues, del fin del mundo, para entender bien este cuadrito. Vámonos ahora a lo que nosotros llamamos la gran tribulación. Es la segunda etapa. Jesús, después de haber dicho lo que dijo hasta el versículo 8, que fue donde vimos, comienza en el versículo 9 a hablar de la gran tribulación. La palabra tribulación, como viene aquí encerrado en el círculo rojo o en el semicírculo, tlipsin, eso es tribulación o sufrimiento. Y se refiere a que la iglesia, después de las señales mencionadas, va a atravesar una etapa de persecución como nunca en la historia. Y no es la persecución que sufrió la iglesia en manos del Imperio Romano, porque la persecución que habla la iglesia, que habla la Biblia, es una persecución en manos de un imperio posterior al Imperio Romano, lo que se llama el séptimo imperio en Apocalipsis. Cuando lleguemos a Apocalipsis vamos a mencionar eso, para que usted vea que esta tribulación, este sufrimiento,
del que nos va a hablar Daniel, del que nos habla el Apocalipsis, es un sufrimiento para el final de los tiempos, para un momento antes de la venida de Cristo. Es decir, y para un momento donde Israel vuelve a consolidarse como Estado. Cuando la iglesia sufrió la persecución de los primeros siglos, Israel no era nación. Israel había sido dispersada por el mundo entero. Entonces no había nación, no podía ser esa la gran tribulación. Eso podía ser una tribulación pequeñita. Pero esta tribulación de la que va a hablar aquí es otra tribulación. Es una tribulación grandísima, la más grande que haya sufrido la iglesia. Y por eso le vamos a llamar la gran tribulación. Dice Jesús en el versículo 9, entonces, hablando, recuerda de las hambrunas, de los terremotos, la guerra mundial, dice, entonces, después de eso, ¿verdad? Os entregarán a tribulación, y se está refiriendo a la iglesia, o a los santos, como dice el libro de Daniel, o como dice el libro de Apocalipsis, y os matarán. Mire, estamos hablando de que va a haber asesinatos contra cristianos, dice, seréis odiados por todas las naciones. Vea que estamos hablando de algo mundial. Seremos odiados por todas las naciones. Habrán gobiernos organizados que van a odiar el cristianismo. En este momento ya comienza el cristianismo a ser odiado. Y hablar de Jesús en muchos contextos es ofensivo. Hablar de Dios o hablar de Jesús en un colegio, en una escuela, en muchos lugares, ya es una ofensa gravísima, porque hay un odio grandísimo contra la iglesia. Entonces dice, y seréis odiados por todas las naciones por mi nombre. Es decir, por culpa del nombre de Jesús vamos a ser odiados. Seguir a Jesús es ser odiados. ¿Me entendieron eso? Tengan presente este versículo. Vamos a seguir con el próximo versículo, versículo 10. Y entonces, dice Jesús, muchos se escandalizarán. Habrá muchos escándalos. Dice, y unos a otros se entregarán y se odiarán unos a otros. Bueno, ¿qué son estos escándalos? Muchos se escandalizarán. Bueno, significa que los mismos familiares se entregarán a los mismos familiares. Eso significa que ser cristiano llegará a ser un delito a nivel internacional. A nivel mundial, ser cristiano será delito. Y entonces, el solo hecho de ser cristiano va a hacer que una persona sea entregada. Unos a otros se entregarán. Es decir, un familiar entregará a otro. Se odiarán unos a otros. Es decir, los mismos familiares nos van a odiar. Vamos a ser odiados por causa del nombre de Jesús. Esa es la gran tribulación que va a atravesar la iglesia. Dice, y muchos falsos profetas se levantarán. Es decir, Jesús dice, será un tiempo donde habrán muchos falsos profetas y engañarán a muchos. Como tenemos en este momento la nueva era, movimientos de tipo oriental que vienen enseñando técnicas de yoga, técnicas para relajarse, un montón de técnicas que son demoníacas, pero están pasando como buenas. Incluso hay escuelas en muchos lugares donde la gente impone manos para transmitir energía positiva, y eso no es delito. Hay universidades donde enseñan esto como una gran ciencia, pero sí es prohibido hacer una oración o leer un texto de la palabra de Dios, ya en algunas escuelas a nivel internacional. Presten mucha atención para que ustedes vean cómo viene la persecución. Dice el versículo 12, y seguimos con la segunda etapa de la gran tribulación. Dice, y por haberse multiplicado la iniquidad, se multiplicará el pecado, la iniquidad. Lo vemos en este momento donde se están tratando de aprobar derechos para los homosexuales, derechos para que ellos puedan, digámoslo así, vivir como una pareja y tener, adoptar hijos, y tener leyes donde es obligatorio que un pastor o un sacerdote case este tipo de gente, y si no, nos vamos a la cárcel. Está bien, el que quiere pecar, que peque donde quiera, pero que obliguen a un pastor o a un sacerdote a casar este tipo de personas. Es decir, se multiplicará la iniquidad, es decir, el pecado. Estaremos llegando a situaciones insospechadas.
Llegará el momento en que un médico será obligado a abortar, como tenemos ahí, dice. ¿Por qué? Porque dice la palabra, se enfriará el amor de muchos. En este momento, muchas personas están reclamando derechos del aborto, cuando eso es un asesinato de niños, pero el amor se enfriará. Dice, se enfriará el amor de muchos, dice la palabra de Dios. Vean qué tremendo, hermanos. Luego nos vamos al versículo 13. Dice, mas el que soporte hasta el fin, este será salvo. El que soporte esta persecución hasta el fin, el que soporte, viene el término hipominas, el que soporte, ¿verdad? Las versiones cristiana y católica traducen el que persevere, pero es el que soporte, el que logre aguantar esta persecución hasta el fin, este será salvo. Que dice la Biblia que son 3 años y medio de gran tribulación. En el versículo 14 dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Cuando dice vendrá el fin es que viene Jesús, ya viene Jesús. Es decir, el fin es cuando Cristo venga, viene el fin. No es que el mundo se acaba como decir ahí mismo se acaba. No, ahí va a seguir existiendo el planeta. Después lo vamos a explicar un poquito mejor. Pero quiero enfatizar en esto. Y entonces vendrá el fin. En medio de la persecución, en medio de la gran tribulación, el evangelio va a ser predicado a todo el mundo, a todo el planeta. Hay muchas formas interesantes que no se han usado en el planeta para predicar el evangelio como se está usando en este momento. Por ejemplo, los medios de comunicación que comenzaron en el siglo pasado, por cierto, el siglo XX, comienzan a transmitir masivamente la televisión. Se pueden ver programas cristianos en muchos lugares. Sin embargo, aún así la señal puede ser de alguna manera regulada por los gobiernos. Pero hay algo que es casi imposible que los gobiernos regulen, y es lo que tenemos en este momento, es Internet. Por eso ahí tenemos a un Jesús con Internet. Porque por medio de Internet estamos llegando a muchos países, ya sea que usen celular o ya sea que usen una laptop, y a través de este medio vamos a llegar a todo el planeta. El que no quiere escuchar el evangelio, el que ya definitivamente no quiere, porque en este momento casi todo el planeta tiene internet, casi dije, ¿verdad? Pero va a llegar el momento en que va a haber internet en todo el planeta, y entonces toda persona que quiera ser evangelizada podrá ser evangelizada. Entonces, esto lo estamos usando en este momento. El evangelio va a ser predicado en medio de la tribulación. Más que nunca vamos a usar internet, porque la persecución va a ser muy dura, muy difícil, pero será usado el internet. Dice Jesús, por eso, cuando veáis la abominación de la desolación, y veamos, prestemos atención a este versículo, porque en el próximo programa nos vamos a dedicar a la abominación de la desolación. Dice, lo dicho por el profeta Daniel, en el lugar santo, la palabra lugar santo, ¿verdad? El topo, achiu, topo, lugar santo, es Jerusalén. Aquí lo tenemos en el icono. Es decir, cuando ustedes vean en Jerusalén la abominación de la desolación, dice, el que le entienda. Y van a venir una serie de recomendaciones, pero no podemos seguir sin entender qué es la abominación de la desolación desde el punto de vista de Daniel, porque Jesús se está refiriendo a Daniel, y vamos a ir a Daniel 7 y 8 en el próximo programa. Por el momento, eso es todo. Que el Señor me los bendiga y nos vemos en un próximo programa.